Buenas, buenas. Vamos a esperar que se vayan uniendo. Bienvenidos, bienvenidas. Hola Silvi, hola Fati. ¿Cómo les va? Hola Elenita. Hoy tenemos un invitado de lujo. Ahí vamos a ir. Le voy a enviar la solicitud al doctor Ricardo Fruso, un médico especialista en el estudio del dolor. A ver si se puede unir el doctor. A ver. Vamos a poner más Hola, volumen. Hola. ¿qué tal, María Inés? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Muy contento y agradecido también por la invitación. No, muchas gracias por unirse un viernes, que para los médicos debe ser, ay, llegamos al viernes y bueno, abrirte a este espacio, la verdad que muchas gracias. Creo que va a ser un encuentro que nos va a servir mucho y bueno, ojalá que bueno, que vamos a investigar un poquito de qué se trata. Primero, si le parece, le voy a pedir que se presente, que cuente quién es. Yo lo que les voy diciendo a los que se están uniendo, que es un médico especialista en el estudio del dolor. Así que le dejo abierto para que se presente. ¿Quién Bueno, es el doctor Ricardo Fruso? bueno, soy médico de familia. Yo estudié en la UBA medicina y después hice la residencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Pero siempre me gustó el tema de investigar el cuerpo humano, del dolor, de por qué se origina el dolor. Y bueno, esa fue una misión que tuve en el hospital dentro de medicina familiar de buscar herramientas que los médicos de familia no teníamos tantas como otras especialidades. Y bueno, ahí fui buscando por reumatología, aprendí muchísimo en reumatología. Después hice medicina del deporte buscando el cuerpo en movimiento, cómo es esto del cuerpo que se mueve, qué le pasa, ¿no? Porque nuestra formación de base es el cuerpo quieto en la facultad. Y ahí empecé a encontrar esta cuestión de los nervios, de los tendones, de los músculos. Eh, y en esa búsqueda encontré, bueno, la proloterapia y luego PIT, ¿no? Que es el tratamiento del cual estoy enamorado en este momento. Eh, Todos estamos enamorados. y bueno, y ese es mi recorrido, ¿no? En la búsqueda de herramientas complementarias a las que ya tenía, porque sentía que había algo más. Y bueno, y ahora me dedico a esto, ¿no? A tratar el dolor eh, y a encontrar, bueno, sus razones, ¿no? Y a tratar de acompañar a las personas bueno, que lo están sintiendo, que lo están padeciendo, que las que no, los dolores que no se entienden, ¿no? Tratar de poner luz en ese lugar. Bueno, primero ahí se unió más gente, así que muchas gracias a todos los que se están uniendo. Un beso enorme a Elenita Valdés, que fue quien me recomendó el contacto del doctor Ricardo Fruso, es su médico de cabecera de hace un montón, ¿no? De años. 25 La años. verdad, ya veo un vivo con Elenita, ¿eh? Sí, claro. Próximamente. A Claro, ver, claro que que sí. comente, Elenita, que comente. Bueno, acá tengo, mira, Elenita, la botellita con tu psicografía, siempre tan hermosa. Eh, Doctor, cuando yo propongo, co-creamos este encuentro y empiezo a ponerlo en las redes, eh, noté que hubo mucho interés, o sea, mucha gente, porque yo por lo general pongo otros contenidos, pero bueno, esto fue algo que realmente se expandió mucho y hubo mucho intercambio.
¿Qué nos está pasando? ¿Qué pasa con el dolor? ¿No es cierto? Nos atraviesa a todos el dolor. Mm. Sí, el dolor es parte de la naturaleza humana, ¿no? De los seres humanos, de la biología. Nacemos con un dolor, ¿no? Nacemos en Mm, el parto, el momento del parto, si bien todo eso es tan hermoso, está asignado por un dolor, por una conmoción muy fuerte, ¿no? Y el dolor es un mecanismo de defensa, es un llamado, es un lenguaje del cuerpo que nos dice, presta atención acá, mira esto, y nos permite, bueno, tomar medidas, ¿no? Alejarnos del fuego, que no nos pinchemos, que este es mucho esfuerzo, que esta carga es muy pesada. Y muchas veces encontramos las razones y inmediatamente podemos resolver y evolucionar y seguir adelante, ¿no? O sea que es tan integrado en nuestras vidas, pero a veces el dolor no se entiende, no entendemos por qué. Entonces ahí empieza realmente otro capítulo, que es tratar de ver qué pasa, ¿no? Y buscar ayuda. Y a veces esa ayuda no es la suficiente y cargamos con un dolor mucho tiempo y eso emocionalmente es realmente muy pesado, muy difícil. claro, Eh, cuando el dolor se hace crónico, ahí ya no sería, digamos, normal, ¿no? claro, digamos que sería que ese mecanismo de defensa empieza a no ser comprendido y hay una alarma prendida que no podemos identificar. Y ahí se agrega el sufrimiento, ¿no? Porque una cosa es el dolor guía y otra es el dolor sufrimiento, que es el que, bueno, el que seguramente nos convoca hoy, ¿no? Ese dolor que nos afecta la calidad de vida, que no encontramos la salida, que no encontramos un porqué. Y bueno, y es ahí donde tenemos que poner palabras, tenemos que buscar distintos libros, porque muchas veces nos pasa que los libros se nos queman y no encontramos la solución. Bueno, lo ideal es buscar otros libros y otros libros y otros saberes, otros conocimientos a todo nivel, ¿no? El dolor atraviesa desde lo físico, desde lo mental, desde lo psicológico, desde lo espiritual, desde todos los ámbitos. Y es por eso que nos convoca desde todos esos lugares. Y ninguna de esas áreas es menor, todas son importantes. Qué bien eso. Todas esas áreas son importantes y eso me da pie también para contar un poquito mi historia, cómo Ujú. llegamos y después ya usted va contando bien cómo es el tratamiento. Yo bueno, hice un esfuerzo con mi rodilla, ¿no? Yo fui por la Sí. rodilla. Ujú. Estuve en una fiesta bailando, al día siguiente me dolía, lo que pensé que era un dolor pasajero se convirtió en un dolor que comenzó a extenderse con los días y Ujú. hago una consulta, lo primero, a la guardia. Y ahí comienza todo un camino, lo voy a hacer corto, pero fue un año Mm. recorriendo médicos, bueno, kinesiología, todo lo que seguramente, porque hay gente que está poniendo acá los dolores que tienen, que seguramente están haciendo. Hice todos los tratamientos que me indicaron los médicos de la medicina alopática y también medicina homeopática oriental Mm. y bueno, energética, todo lo que se pueda imaginar. Porque bueno, una búsqueda, cuando uno tiene un dolor, hace todo lo posible porque Ujú. no sería lo normal tener dolor para Tal nuestro cual. cuerpo, ¿no? Exacto. Y bueno, finalmente di con usted y fue la salvación de este Ujú. método que es, yo no lo conocía y es muy sencillo y no digo que no me sirvió lo otro porque seguramente en ese camino, en esa búsqueda, todo fue positivo. Pero esto es lo que noté que fue como rápido, instantáneo. Ujú. Entonces, qué maravilloso que se te vaya el dolor, porque realmente afecta a todo lo emocional, ¿no? Yo llego a un momento, y realmente me emociona esto, eh, yo la verdad no trabajo sentada en un escritorio, trabajo por la calle. Y yo dije, no voy a poder caminar más, no voy a poder manejar más. O sea, mi vida se me venía abajo con este dolor. Así que bueno, por eso esto para mí es fundamental y ahora le dejo a usted para que cuente un poquito de qué se trata estas inyecciones.
Mm, O buenísimo, sí. no sé si quiere hablar de la fascia y todo eso. Sí, digamos que es muy interesante, ¿no? Bueno, esto de compartir esta experiencia, porque creo que muchas personas la atraviesan, ¿no? Esto de que empieza un dolor, a veces de la nada, a veces por alguna situación en particular, y ese dolor se instala, ¿no? Y está ahí, y está en la rodilla, y uno va atravesando distintos eventos y caminos y opiniones, y bueno, y el dolor permanece. Y entonces uno puede tener información de que tal vez sea la rodilla en sí misma, o la artrosis, o el menisco, o los ligamentos. Y sin embargo, los tratamientos para ese tipo de problemas no funcionan. Y bueno, y ahí es donde yo tuve esta necesidad de decir, bueno, pero no puede ser que todo se termine aquí, ¿qué más hay? Y en esa búsqueda empecé a encontrar que los dolores muchas veces estaban en tejidos muy olvidados por la medicina, ¿no? Por ejemplo, los nervios subcutáneos. Debajo de la piel hay una red de nervios que justamente están en la fascia superficial, como una segunda piel que debajo de la que vemos, y esa red de nervios recubre todo el cuerpo. Cada parte tiene sensibilidad porque hay nervios que conectan hacia la médula y el cerebro. Y lo importante es que estos nervios se pueden comprimir por una contractura muscular o por alguna situación y dar dolor, pero dolor en el lugar, ¿no? Y por ejemplo, si hay un nervio que se aprieta acá y que va hacia arriba, va a doler acá y se distribuye el dolor en el recorrido de ese nervio. Y eso pasa, por ejemplo, en la rodilla, hay varios nervios que tienen ese comportamiento. Y lo que vimos con usted, María Inés, es que el dolor no estaba en la articulación, sino que estaba en la superficie. Entonces, yo revisé esos nervios y al encontrarlos inflamados, bueno, pude hacer el diagnóstico, es un diagnóstico clínico porque los estudios no lo muestran estos nervios, y a partir de ahí el mismo tratamiento se convierte en una prueba diagnóstica porque el alivio es inmediato. Y esto realmente a mí me sorprendió la primera vez que lo escuché, tanto como seguramente a muchas personas que lo están escuchando en este momento, porque ¿cómo puede ser que un nervio dé dolor tanto tiempo y cómo puede ser que una inyección alivie, ¿no? Y la verdad es que la explicación es bastante sencilla, bastante simple, ¿no? Estos nervios pueden apretarse, como decía, por esta contractura, y esa compresión les quita que les llegue la sangre suficiente. Entonces estos nervios empiezan a dar esa información, que no les está llegando ese nutriente, y eso genera mucha tensión en la zona y un empeoramiento. Y esto da un dolor mucho tiempo porque se autogenera, se sostiene en esa situación. Y lo que más extraña al nervio de la sangre que nos llega es la glucosa, que es el alimento principal. Y lo que hacemos entonces con PIT, con las inyecciones perineales de Liftoff, que es el médico que inventó el tratamiento, es inyectar la dextrosa en ese lugar. O sea, en forma subcutánea inyectamos ese nutriente y el nervio al recibirlo se calma instantáneamente. Y eso alivia la zona, relaja la zona. Eh, para hacerlo más simple es como tener, cuando uno tiene dolor de panza por hambre, son justamente esos mismos nervios que están en la zona del estómago, que se quedan sin nutrientes y cuando llega la comida se calma el dolor. El dolor de panza se calma con eso. Bueno, estos nervios tienen el mismo problema. No les llega su alimento y la dextrosa logra calmarlos. Y bueno, y eso es un poco la clave del asunto, ¿no? El dolor calma inmediatamente, pero no solo calma, sino que permite que la zona se relaje y se pueda mover, y al movilizarse va recuperando su función, ¿no? De la circulación, la fuerza. Y eso es un poco, bueno, también preguntarle a usted cómo fue la experiencia, ¿no? Una vez que recibió el tratamiento, ¿qué fue lo que pasó en la primera vez, las siguientes? Sí, bueno, ya desde la primera sesión, que fueron 3, para que la gente más o menos vaya viendo que no fue una barbaridad de tiempo, sino fueron 3 sesiones en diciembre, enero y febrero.
La primera vez que fue en diciembre, ya directamente ahí en el mismo consultorio sentí el alivio. Eh, se, Se trata de unas inyecciones que son unos pinchacitos chiquititos, chiquititos, y no solamente, usted me había puesto no solamente en la rodilla, sino también en la parte de la ingle, y ahí me estuvo explicando esto que me está diciendo ahora, pero lo que quiero destacar es que el médico nunca vio mis estudios, o sea, nunca vio la resonancia que yo no se la pude abrir del celular porque, bueno, estas aplicaciones que hay ahora que no se para mí, y me dijo, no importa. O sea, realmente es clínico el diagnóstico. Así es, así es. Y sí, y entonces vamos a resaltar esto, pero a lo mejor no sé si quedó muy claro. Se llama PIT el método. ¿Qué significa? PIT es una sigla en inglés que significa Tratamiento de Inyecciones Perineurales. Lo que hace ese nombre es describir la técnica. Inyectamos alrededor de los nervios, no en el nervio, sino alrededor de los nervios. Y la sustancia se llama dextrosa, que es glucosa. Es el suero que normalmente nos ponen cuando uno va al hospital, con el objetivo entonces de nutrir esos nervios que están con ese déficit de energía. Este tratamiento lo inventó el doctor John Listoff, es un médico de Nueva Zelanda, que es nuestro maestro, es el que nos enseñó en el hospital italiano, y bueno, y en el hospital de clínicas también, en el hospital del Milagro en Salta, hay varios hospitales que ya están utilizando el tratamiento y también, bueno, desarrollando investigación al respecto, ¿no? Y anteriormente se llamaba neuroproloterapia, porque esta técnica nace de la proloterapia, que es una técnica muy interesante también, que utiliza la dextrosa, pero para aplicarla en tendones, en ligamentos, que es un tratamiento fascinante también, muy efectivo, y estas técnicas están muy emparentadas, ¿no? Entonces, la historia de la técnica es la proloterapia, luego la neuroproloterapia, que es esta variante, y finalmente el nombre PIT, que describe cómo se realiza. Y tal cual, Este, las agujas son muy finitas y la inyección es subcutánea, apenas debajo de la piel. sí, sí, sí. Este nombre, PIT, se lo puso el doctor Liftow. Exacto. Primero lo llamó neuroproloterapia y después decidió ponerle PIT para que sepamos, digamos, cómo se hace la técnica, cómo es, ¿no? Bien. Y hace bastantes años que está con este Best Band. No sé si ya murió a lo mejor el... No, está vivo Está y vivito y coleando. compartimos vivito y coleando y sigue investigando. Él se jubiló, él inventó el tratamiento en el 2018. No, perdón, hace 18 años, sería 2017. Y a partir de ahí empezó a difundirlo por el mundo. ¿Sí? En el año 2018 yo tuve la suerte de escuchar su primera charla en Estados Unidos en un curso, y a partir de ahí lo fui siguiendo año a año, que él fue como perfeccionando la técnica. Finalmente lo invitamos al hospital italiano, donde 5 años seguidos vino a dar cursos hasta el 2019. Y bueno, y él ahora se jubiló, pero sigue en contacto vía WhatsApp, vía muchas formas de comunicación y nos va actualizando el conocimiento, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de aprenderlo de él y de ver todo su recorrido y bueno, y perfeccionar la técnica, ¿no? Que lo importante de esto es hacerlo en forma precisa para aumentar la efectividad. Eh, es una técnica que estamos enseñándola, estamos dando varios cursos, hace el sábado pasado en el Hospital de Clínicas, y realmente es bastante sencillo de aprender, porque los médicos que lo hacen, ya el mismo, después de un curso de un día, empiezan a hacer el tratamiento y luego lo van perfeccionando. Es un tratamiento muy seguro, no tiene prácticamente efectos adversos. Se puede hacer en personas con diabetes porque la cantidad de glucosa que usamos es mínima y es subcutánea, entonces se consume en el lugar, no llega a la sangre. Así que realmente eso es una ventaja enorme, ¿no? Lo inmediato, que mejora en el momento y que, bueno, y que es muy segura. Y acá preguntan si es duradero. Yo por ahora doy fe que sí. Sí, digamos que lo interesante de esto es que las personas que van a mejorar son las que tienen estos nervios inflamados,
Y una vez que esos nervios se desinflaman, el mismo recuperar la movilidad es lo que sostiene en el tiempo la mejoría. Mm, No es que el tratamiento dura mucho, no. Hace un efecto que dura segundos o minutos, pero lo que sucede después es lo importante, que se destraba, se descomprime esa zona y el movimiento empieza a mejorar. La mejoría sí es progresiva, cada sesión da una mejoría mayor, y luego vemos en la evolución. Hay personas que, como María Inés, que están bien, años, que nunca más vuelve el dolor. Bueno, por lo menos hace 18 años, porque más de eso la historia del tratamiento es de ese tiempo. Pero hay personas que vuelven a tener el dolor y ahí podemos identificar, bueno, tal vez es que hay que fortalecer tal cosa o hay que resolver tal otra, o complementar con otros tratamientos, con osteopatía, con reumatología, digamos, la idea es trabajar en conjunto, o muchas veces personas que terminan con una cirugía, ¿no? O sea, todos los tratamientos disponibles son necesarios, útiles, pero lo que estamos viendo es, a partir del tratamiento, confirmar si el diagnóstico son solo estos nervios o necesita de algo más. Por eso es que lo duradero depende de cada persona, pero realmente tenemos muchos pacientes que mejoran por largos periodos de tiempo. claro, porque al irse el dolor, que al menos fue lo que me pasó a mí, al irse el dolor, ya ahí pude entrar en la movilidad y acá voy a contar algo muy gracioso, que usted le digo, ay no, yo el gimnasio, no sé qué ejercicio hago, vida normal, con movimiento, bajate antes de colectivo, caminá, ¿tenés escaleras? Le digo, sí. Me dice, tenés la solución en la puerta de tu casa. Y eso a mí me quedó, digo, wow. Y entonces, la verdad, y yo se lo conté a usted en la última consulta, que durante todo el mes de enero, febrero y marzo, una vez subía las escaleras que son bastantes pisos honrando mi rodilla que no me dolía. Todos los que estamos acá y tenemos si tienen un dolor saben cómo uno valora cuando no lo tiene. Así que, bueno, tiene que ver con el movimiento, ¿no? Después también la recuperación. Al irse el dolor, uno puede empezar a fortalecer la rodilla, en este caso era la rodilla, pero ahora usted va a contar otras cosas, cuáles son los lugares, o por qué malestar va a la gente más Bien. comúnmente. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Yo creo que los dolores, estos están muy relacionados con la debilidad muscular. Yo creo que la debilidad muscular es lo que sostiene el dolor. Pero claro, si uno va a hacer ejercicio y el dolor no le permite, no se va a fortalecer. Entonces hay un círculo vicioso, ¿no? Es verdad. Por eso es tan importante curar esto con el movimiento, pero tiene que ser un movimiento que no active el dolor. Por eso la combinación es tratar el dolor y luego el ejercicio como tratamiento a largo plazo, ¿no? Poder salir de esa debilidad. Por eso es que el reposo tiene que ser por cortos periodos de tiempo y el movimiento no tiene que producir dolor. Porque si uno hace ejercicio sin dolor, ahí fortalece. Si hace ejercicio con dolor, se debilita, es contraproducente. Eh, y bueno, y la verdad que esto se puede usar en cualquier parte del cuerpo, porque estos nervios están debajo de la piel, por ejemplo, en la cabeza, pueden ser dolores de cabeza o la neuralgia del trigémino, que justamente son nervios atrapados, dolores de hombro, dolores lumbares, de los pies, porque en realidad la anatomía que nosotros estudiamos no es de las articulaciones, sino de los nervios y su recorrido en estos sitios donde suelen atraparse, ¿no? Hay sitios específicos donde el nervio atraviesa una fascia o está apoyado en un hueso, es donde es propenso a comprimirse, a inflamarse. Doctor, vamos a detenernos en un término que no sé si todos sabemos lo que es. ¿Qué es la Sí, fascia? bien. Bueno, la fascia es el tejido conectivo, se llama también, porque es el tejido que nos conecta todas las partes del cuerpo. Si uno vio, por ejemplo, un corte de carne, por ejemplo, cuando uno va a la carnicería va a ver que está la parte roja y la parte blanca, esas telitas blancas. Eso es la fascia. La fascia son membranas que recubren cada célula muscular, cada grupo de células musculares, cada músculo,
y a su vez ese tejido se continúa con los órganos que recubren. Después hay otra fascia que es la superficial, que es como una segunda piel, una telita que nos cubre una segunda piel, y todos esos tejidos están interconectados. Y además no solo sostienen las células, sino también el agua. 70% del cuerpo es agua. Entonces, esas fascias lo que hacen es formar un sistema hidráulico en el cuerpo. Mm. Y eso es lo que nos sostiene. Los huesos están sostenidos por las fascias, no es al revés, ¿sí? Entonces, eh, es todo un sistema de conexión que nos permite el movimiento. Eh, si nosotros pensamos que nos apoyamos en los huesos, vamos a caminar como robots, ¿no? Pero si nos imaginamos que nos sostiene este sistema hidráulico, vamos a poder hacer este movimiento como los muñequitos de las gomerías, esos que se mueven así. Claro, yo me imagino como una gelatina a la fascia, ¿no? Sí, claro, son esas membranas que sostienen un líquido tipo gelatina, porque en realidad no es un líquido fluido, sino que es como una gelatina. Y eso es lo que nos permite, bueno, esta estructura, ¿no?, del cuerpo. Eso es lo que da esa estructura. Entonces las fascias son esas membranas que dan sostén y coherencia al cuerpo. Qué interesante, porque no se habla mucho de la fascia. Sí. Entonces, yo diría que a veces la raíz del dolor no está donde creemos. Así es, así es. Porque a Sí, mí me sucedía que yo tenía el dolor de rodilla, pero no era en el mismo lugar siempre. Iba claro, variando y yo me volvía loca porque yo iba claro, a la guardia, ¿no? Me decía, ¿dónde te claro, duele? ¿Atrás o adelante? Porque si es atrás es el quiste de Becker, si es adelante, claro, no sé. Y yo cada vez que no, no. tal cual. Esto es revelador, Sí, sí, sí. La al idea es menos para eso, ¿no? mí. Porque, claro, porque toda digamos, la cultura médica y no médica está orientada a lo profundo, ¿no? A los huesos, las articulaciones. Entonces, todo debería encajar en ese formato porque, bueno, las imágenes nos ayudan a verlo y a hacer diagnósticos, pero lo cierto es que entre la piel y esos tejidos y la profundidad hay una capa de tejidos que los estudios no ven. Es como una zona gris. Y esa Mm, zona está llena de nervios, llena de sensibilidad, ¿no? Y esa es un poco la propuesta, ¿no? De empezar a mirar esa superficie. Y esa superficie no se ve en los estudios todavía, pero sí se puede tocar, se puede encontrar, se puede palpar el nervio inclusive. Por eso es que cuando uno dice me duele atrás de la rodilla, puede ser el quiste Becker, pero también el nervio femoral posterior que pasa por ahí. O si me duele la parte de adelante, puede ser la rótula que flexiona, pero también los nervios del femoral anterior que están por ahí, ¿no? Entonces, y también son dolores que van hacia el pie o van hacia la ingle, ¿no? Porque el nervio tiene ese recorrido. Entonces, cuando hay un dolor articular, probablemente se circunscribe la articulación, pero cuando son las fascias, estos nervios que están en las fascias, los dolores son difusos o tienen un recorrido o tienen características neuropáticas que son hormigueos, quemazón, pinchazos, es decir, una serie de síntomas que hablan de que el nervio es el afectado. Eso nos permite dividir las aguas, ¿no? Y empezar a darle entidad a estos tejidos. Pero lo interesante es que el tratamiento se convierte en una prueba diagnóstica, porque yo digo, este es el nervio, le falta glucosa, inyecto, calma. Y si calma, confirmo que ese es el diagnóstico, el diagnóstico correcto. Es decir, que el PIT no es solo un tratamiento, sino que es una herramienta diagnóstica bueno, que nos ayuda. Es como o sea, nos ayuda tanto como una resonancia en ese sentido, ¿no? Porque decimos, acá está el diagnóstico, que puede ser una parte o todo el diagnóstico, pero es muy interesante cómo podemos trabajar con lo que nos cuenta el paciente, con el examen físico y a su vez confirmarlo con el tratamiento. es verdad, porque usted me hizo primero caminar, después me puso las inyecciones y me dijo, bueno, ahora camina. Y inmediatamente yo ya caminaba más liviana y con la segunda sesión todavía se me fue yendo, pero fue casi inmediato el, el
que se haya ido el dolor. Y yo me quedé pensando en la glucosa, entonces, que está relacionado, es verdad, con la diabetes. Y, pero usted dice que esa parte del cuerpo necesita alimentarse de glucosa. Claro, claro, eso es una paradoja muy interesante, ¿no? Un punto interesantísimo porque estamos acostumbrados a escuchar que la glucosa es algo malo, ¿no? Mm, Claro que sí, cuando hay un exceso en la sangre, que es lo que produce la diabetes, realmente es un problema porque la glucosa promueve el crecimiento de los tejidos y las arterias pequeñas crecen y se tapan. Entonces, cuando está alta en la sangre es un problema porque termina obstruyendo los vasos sanguíneos y dando todos los problemas conocidos de la diabetes. Pero cuando falta la glucosa, es un problema enorme también, ¿no? Porque cuando nos wow. baja la glucosa nos desmayamos. No podemos vivir más de 5 minutos sin glucosa. Si la glucosa está baja en la sangre más de 5 minutos, no es posible seguir con vida. Wow. Y lo que pasa en el subcutáneo es el último escalón donde llega la sangre y vuelve, ¿no? Son los capilares. Y ahí es donde la glucosa llega gracias a la irrigación sanguínea, pero no en una cantidad enorme. Por eso es que siempre debajo de la piel hay como un desafío de que las células se nutran. Por eso cuando hacemos ejercicio nos ponemos colorados porque la sangre llega y eso hace que muchos dolores se vayan, porque llega la sangre con la glucosa, con el alimento. Wow, siempre el movimiento, ¿no es cierto? De vuelta, el movimiento es parte de del tratamiento. Exacto. Y bueno, y eso es lo que detectamos, ¿no? En las zonas subcutáneas donde hay dolor por falta de glucosa, porque, a ver, si uno aprieta la uña se pone blanca, ¿no? Porque Sí, es simplemente con una verdad. presión le quitamos irrigación. Y si dejamos apretado, el dedo va a doler porque el tejido ese va a decir, hey, me falta alimento. Y Claro. cuando soltamos el dedo, calma el dolor. Y esa es un poco la idea, ¿no? La glucosa en la sangre alta hace daño, pero en cualquier tejido que esté baja es un problema para la salud o para el bienestar. ¿Y de dónde se saca esa dextrosa? La dextrosa se saca del maíz. Es un proceso industrial que se separa la parte de glucosa y es un polvo que se diluye en agua estéril y es lo que digamos, y se constituye lo que es el suero, ¿no? Cuando a uno le ponen un suero en una guardia, ese es el de dextrosa. Hay de sal, que se llama solución fisiológica, y el de dextrosa, que es el suero que tiene ese nutriente. Nosotros lo que hacemos es directamente de ahí sacar la dextrosa y la aplicamos subcutáneo. Ese es el procedimiento. Así que es un Perfecto. tratamiento muy natural, ¿no? Porque Eso es lo que estaba pensando. Tenemos la solución en cosas muy sencillas, ¿no? La verdad. sí, porque eso es la perfección del cuerpo. El cuerpo humano es perfecto, por donde se lo mire, ¿no? Está reparándose todo el tiempo, está evolucionando, está mejorando. Y a veces le falta un poco de glucosa porque se traba, ¿no? Cuando el cuerpo se traba, se complica y bueno, y cuando lo destrabamos el cuerpo fluye hacia la salud, ¿no? Lo natural del cuerpo es curarse. Por eso es que lo maravilloso del tratamiento, ¿no? Que estamos solamente alimentándolo. Y con eso el cuerpo sale de esa situación. Y también lo que ocurre es que uno se saca muchas cargas, ¿no? Porque tal vez uno venga con la historia de que tengo artrosis y que me tengo que operar y que no me tengo que mover porque voy a lastimar el cartílago y bueno, y todo eso nos va limitando, nos va debilitando y afectando mucho la calidad de vida. Por eso el alivio inmediato cambia completamente esa percepción, mejora mucho digamos, el ánimo de la persona, porque dice, bueno, a ver, un poquito de glucosa me calmó, esto no debe ser tan terrible como lo venía percibiendo, ¿no? No, qué hermoso, lo natural como medicina. Y yo tengo esta cremita que también me Ah, pongo sí. todos los días para apoyar el tratamiento, ¿no? Así que, bueno, Excelente, impecable. sí. Esa fue una idea de un médico en Estados Unidos, otro de nuestros profesores, Dean Reeves, que él dijo, bueno, si está tan cerca en estos nervios, están apenas bajo la piel, que llegamos con una hoja pequeña, ¿qué pasa si lo hacemos en una crema?
y bueno, hace años que la estamos usando en todo el mundo y realmente, bueno, muchas personas tienen un alivio inmediato, ¿no? Simplemente por poner la crema con dextrosa y a partir de ahí se absorbe y llega a estos nervios, logrando el mismo efecto. En muchas personas el mismo efecto, ¿no? No necesitamos hacer las inyecciones. Y este es Qué el futuro bárbaro. del tratamiento. El autotratamiento me parece que es el futuro de esta técnica, ¿no? Es más, Ah, qué bueno lo que está diciendo. sí, es más, hay una recomendación que podemos hacerle a las personas que están escuchando, que en vez de usar agua con sal, agua caliente con sal, usen agua caliente con azúcar, ¿eh? Poner directamente azúcar. Y bueno, esa es otra manera de empezar como a experimentar, ¿no? Por ejemplo, si hay un dolor en los pies o en una mano. Eh, Porque bueno, digamos, la idea de esto es acercar este nutriente a todo el tejido, a estos nervios subcutáneos. Sí, justamente ahí alguien preguntó si se puede hacer con personas con diabetes. Sí, diabetes tipo 2, sí, sí, porque ya lo contó el doctor, ¿no? Que Sí, si quieres sí, volver a reiterar. sí, porque al ponerse en forma subcutánea y pequeñas cantidades, esa glucosa se consume por el tejido donde se inyecta, ¿no? Es como, el subcutáneo es la grasita debajo de la piel, ¿no? Entonces esa glucosa se consume por las células que están ahí y a la sangre llega muy poquito. Inclusive lo decimos con personas que tienen unos mecanismos de medición inmediata de la glucosa y vimos que no se modificaba la medición en el momento, ¿no? Así que en ese sentido es muy seguro, muy, muy seguro. Qué bueno, y lo que usted dijo de autotratamiento es genial. Genial que haya gente pensando en eso, porque venimos acostumbrados de una farmacéutica y de una medicina que justamente quiere que necesites de otro para sanarte. Ujú. Y ustedes están pensando en que cada uno se pueda sanar. Eso es Sí, genial. sí, ese es el desafío, ¿no? De hecho, en el Hospital Italiano estamos diseñando un estudio de investigación que consiste en crear una lapicera, esas lapiceras como las de insulina, pero que tengan dextrosa. Y de esa forma, por ejemplo, tratar a una persona con dolor, marcarle los puntos y que luego esa persona, si quiere y lo desea, se pueda autoaplicar. Así como se pone insulina, digamos, una persona con diabetes podría ponerse dextrosa en esos sitios específicos de dolor. Eh, Excelente. Esto lo hacemos porque realmente es algo sencillo, es seguro, y bueno, y si está disponible para que las personas lo puedan utilizar con la información necesaria y demás, bueno, la idea es cambiar la historia, ¿no? Del dolor, aportar una herramienta absolutamente complementaria con todo lo demás. Esto no Sí, busca sí, reemplazar lógico. nada, sino, bueno, llegar ahí donde los otros tratamientos no funcionan, como pasa que muchos, o sea, muchos pacientes no mejoran con esto. Bueno, no sé si muchos, la verdad que no son muchos. A ver, Eh, hablemos de porcentajes, más o menos, si tienen. bueno, los porcentajes van variando de acuerdo a la experiencia de cada uno, porque es muy artesanal el tratamiento, ¿no? Tenemos que ir a Ujú. ver este nervio que está justo acá, pero si lo ponemos acá no funciona. Pero una persona que recién empieza a hacerlo, que tomó el curso el sábado en la clínica y empezó el lunes, la chance de mejoría es de un 50%, que es un montón. Para un tratamiento es una enormidad. Pero en la medida que vamos mejorando la técnica, aumenta 70, 80 y llegamos al 90%. Esa es realmente lo que vemos en un consultorio en el día a día, el paciente viene con mejoría, con mejoría. Y hay un 10% que no mejora, que bueno, es que tenemos que como orientar a otros tratamientos, a complementar. Hay personas que mejoran, como pasó con usted, y que la mejoría es prolongada, y hay personas que vuelven a los 2 o 3 meses con dolor, volvemos a aplicar, pero ahí volvemos a charlar, bueno, ¿cómo vino este dolor? Y porque empecé a estar esta silla o hice este ejercicio. Entonces, muchas veces en esta vuelta podemos tratar de encontrar qué es lo que nos trajo al dolor y qué es lo que nos saca del dolor y bueno, y trabajar en ese contexto. Claro, qué interesante porque voy a destacar algo y es que cuando yo llegué a la consulta, además de que
me atendió como mi nombre y apellido, suavecito, o sea, uno venía acostumbrado ya, no digo maltrato, pero a esto de las grandes instituciones, y cuando María Inés, dije, y lo miré y dije, ay, este es el médico del cielo, porque ya me habló así, y me escuchó, me dijo, contame todo desde que empezó el dolor. La verdad que yo eso no lo encontré en ningún otro lado, sin juicio a ningún médico, pero realmente parte de este tratamiento es la escucha. Mm. Y para nosotros es muy interesante que nos escuchen, porque no hay nadie más que nosotros que conocemos a nuestro cuerpo como nadie, ¿no? Sí, sí, realmente esto de la escucha es algo fundamental, ¿no? Yo me nutrí de muchas áreas de la medicina. Hay una medicina que se llama medicina narrativa, que en el hospital italiano se da cursos de esto. eh, y la medicina narrativa lo que busca es utilizar las palabras como herramienta terapéutica, ¿no? Y la escucha es una parte fundamental. La escucha en sí, la escucha atenta es terapéutica. Ya hay estudios de Wow. investigación que si uno escucha un ¿Podés repetir eso? Repetilo con todas las letras. hay estudios científicos que demostraron que la escucha activa, la escucha atenta, es terapéutica. Solo escuchar atentamente a una persona cura, sea médico o no médico, ¿no? Entonces, eso ya es como una parte importante del tratamiento. Y la escucha nos sirve también para entender de dónde viene ese dolor, por qué se produjo, también la descripción de dónde está ubicado. Y a partir de ahí, bueno, todo es más fácil porque vamos a buscar el lugar donde está ese dolor, esa inflamación, y luego el lenguaje, el diálogo con el cuerpo, ¿no? El cuerpo que reacciona con el dolor, el cuerpo que no, que está más relajado, en qué sitio hay más tensión, en qué Mm. sitio está más blando. Y bueno, y tenemos esta herramienta que es aplicar la dextrosa y vemos cómo inmediatamente el cuerpo se alivia, ¿no? Cuando estamos en el lugar correcto. Y bueno, y la otra parte importante es poder explicar de qué se trata, ¿no? Porque a partir del alivio podemos decir, bueno, este dolor no es por tal problema que era lo que se venía como trabajando, sino que tiene que ver con estos nervios que están comprimidos por una cierta debilidad muscular y a partir de ahí lo importante aquí es recuperar el movimiento, hacer ejercicio pero sin que active el dolor. Y bueno, entonces ese reordenamiento permite, bueno, muchas veces recuperar la esperanza, ¿no? Y tomar el control, porque si uno entiende de dónde viene y sabe cuál es el camino, bueno, empieza a eh, recuperar la confianza con su propio cuerpo, ¿no? Este diálogo que lo tenemos de chiquitos, de cómo es el cuerpo, bueno, recuperar la confianza, entender y usar el dolor como guía y no como un enemigo, un castigo o, bueno, esto del sufrimiento, ¿no? Pero para eso tenemos que desactivar esa parte. Hay un dolor que no se entiende y hay un dolor que sí se entiende. Entonces, PIT lo que hace es trabajar sobre ese dolor que nos angustia, que no comprendemos, y luego queda la fase de ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, si me muevo, me duele, si no me muevo, no me duele. Eh, y bueno, y ahí está un poco la clave, ¿no? ¿Qué diferencia hay con este tratamiento infiltración que se suele hacer uno por lo general cuando los médicos te indican eso, cuando tenés un dolor Sí. ahí que Bueno, no yo se va? aprendí con el doctor Enrique Soriano en el italiano, él es reumatólogo, fue mi primer gran maestro de esto de los dolores. Aprendí a hacer infiltraciones con corticoides. Y la verdad que encontré ahí muchos pacientes que mejoraron, ¿no? Pacientes que venían con la rodilla inflamada y bueno, y la infiltración realmente es muy importante en ese tipo de problemas porque rápidamente desinflama y permite también la movilidad. Lo mismo que hace PIT, pero con otro mecanismo. Y las infiltraciones con corticoides sirven para esos casos específicos
Eh, y es un muy buen tratamiento, tan bueno que se abusó mucho de él, ¿no? Se usó Mm, para cualquier dolor, es sin un verdad. diagnóstico específico, Sí. muchas inyecciones seguidas, pero la diferencia es que desinflama todo y quita el dolor, y entonces de esa forma se pierde el dolor guía, el dolor alarma, el dolor que nos protege. Y ahí está el asunto, ¿no? Si se utiliza para digamos, anestesiar e ir a jugar un partido de fútbol o ir a trabajar, esa forma de utilización es muy, muy perjudicial. Pero utilizada en forma correcta es un tratamiento muy, muy efectivo. Entonces, la diferencia es que la PIP trata nervios inflamados porque están apretados y les faltan nutrientes, Ujú. y la infiltración con corticoides trata procesos inflamatorios específicos, ¿no? Ambos necesitan de diagnósticos certeros para que funcionen. Y la otra diferencia es que PIT es totalmente inocua, no tiene efecto adverso alguno, ¿no? Es subcutáneo, aguja firita, la dextrosa es inocua, en esas cantidades, la glucosa en esa cantidad es inocua. En cambio, bueno, los corticoides tienen sus efectos adversos que conocemos, pero Sí, sí. quiero aclarar que es con el abuso, no con el uso adecuado, ¿no? Porque a veces tendemos, así como la glucosa tiene una mala prensa, el corticoide también, pero todo depende cómo se usa, con qué conocimiento, ¿no? Entonces yo encuentro que son tratamientos complementarios. Hay veces que yo indico una infiltración con corticoides porque entiendo que ese problema es mejor tratado con el corticoide que con la dextrosa. Y eso me fue enseñando la experiencia, ¿no? 30 años o un poco más de 30 años de empezar a ver y de enamorarme de un tratamiento y decir, este es el mejor, y de repente venía otro, y simplemente el mejor tratamiento es el que funciona. ¿Eh? Ahí está, el mejor tratamiento es el que funciona, claro que sí. Y qué lindo que haya médicos en el hospital, porque entiendo que son un equipo, ustedes, que se están preguntando, que están investigando, que son curiosos y que buscan también que el paciente sea no paciente, ¿no? Sino protagonista de su propia sanación. Yo creo que vamos un poquito con una mirada esperanzadora hacia esa nueva medicina. ¿Puede ser, doctor? Absolutamente, Dígame que sí. sí. Absolutamente, sí. Sí, y el Hospital Italiano de Buenos Aires es un hospital, digamos, de mucho prestigio, este, muy avanzado en su tecnología, pero también en su conocimiento, en su apertura, ¿no? Porque el hospital acunó este tratamiento. Mm. Lo acunó desde hace, digamos, más de 20 años que estoy trabajando con estas ideas, y bueno, digamos que al principio no había mucha evidencia científica, ahora hay mucha más. Sin embargo, el hospital en su apertura permitió que empezáramos a hacer ese trabajo y esa evidencia científica, y me parece muy importante, ¿no?, que hospitales de tanta envergadura puedan, bueno, poder, digamos, permitir el desarrollo, ¿no? También en el Hospital de Clínicas, la doctora Aparicio, que es la directora de Cuidados Paliativos y del Dolor, integró este tratamiento PIT a sus pacientes, pacientes oncológicos, pacientes con dolores crónicos muy, muy severos, y el Hospital del Milagro en Salta, ¿no? Son los tres primeros hospitales en el mundo que incorporaron PIT como herramienta, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí uno puede decir, bueno, si estas estructuras tan importantes y pueden dar lugar a estos caminos, a mí me da mucha esperanza bueno, que podamos difundirlo en el resto de los grupos médicos, ¿no? Qué interesante que está también en el hospital de clínicas, ¿no es cierto? Que es accesible, eso es lo que yo quiero decir, que es accesible para todos. No estamos hablando de un tratamiento imposible de sostener. Ujú. Y bueno, yo ahora les quiero decir que cuando termine el vivo, vayan y lo sigan al doctor Ricardo Fruso. Van acá, ven, donde está nuestras cuentas. ¿Y qué forma tienen de contactarse con usted?
Bueno, por el Instagram me parece una buena manera para contactarse. Yo trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, ahí también hago atención de pacientes y tengo mi consultorio particular también, que ahí en el Instagram figura. Y bueno, y también para las personas médicas, de personas de salud, contarles que estamos dando cursos. Próximamente va a haber uno en el Hospital Italiano, otro en el Hospital de Clínicas, vamos a hacer dos más. Eh, Va a haber otro en Salta, Tucumán y probablemente Santiago del Estero, todo este año. Son cursos que se pueden dar a distancia, o sea, se pueden tomar a distancia o presenciales. Y así que los invito a formarse en esta técnica. Es una técnica que requiere de poco tiempo de formación realmente. Y lo interesante es que se puede usar con la misma calidad en el hospital italiano que en una sala de primeros auxilios en cualquier lugar del mundo, ¿no? Porque solo necesitamos dextrosa, jeringa, una aguja finita y ganas de aliviar un dolor. Y próximamente cada uno va a tener su herramienta. Exactamente. Y bueno, y además cuando vayan hay en su Instagram, en su cuenta, hay un montón de testimonios, ¿no? Creo que va, entrevistas que le han hecho, así que es interesante también que si se quedó cortito este vivo en algunas patologías que pueda tener, no sé, me imagino un montón de cosas, pero no nos va a dar el tiempo. Fibromialgia, ¿no? Así es. Siempre me resonó a que la fibromialgia a veces no está muy bien diagnosticada, pero bueno, entiendo que es para, dijiste dolor de cabeza, bueno, o sea, es muy amplio los casos, ¿no es cierto? Sí, es muy amplio porque como son nervios que recubren el cuerpo, cualquier problema de salud, o, fascitis plantar, fibromialgia, lumbalgia, cervicalgia, pueden tener este componente, que puede ser parte o todo el dolor, ¿no? Por eso es que realmente el abanico de dolores es muy, muy amplio, muy amplio. Pero sí, en Instagram hay 30 datos de PIT, que son, explica la técnica, y después hay apartados de problemas específicos. Así que No ahí, se lo pierdan, vayan a verlo porque hay, eh, son muy, muy interesantes. Hasta para, no sé si hay para autismo, ¿no es cierto? Como, es para misofonía. Misofonía, que es, misofonía. sí, que es que algunas personas con autismo tienen, pero la misofonía es una hipersensibilidad al sonido. Es como un sonido que duele, un sonido que afecta mucho. Es como si uno estuviera en un lugar de música muy alta, ¿no? Que a todos nos afecta, pero imagínense eso con sonido ambiente, con una charla o con alguien comiendo, ¿no? Bueno, eso es la misofonía. Y bueno, ahí, digamos, tratamos nervios específicos con, bueno, un grupo de personas que mejoraron. Así que tenemos, bueno, esa posibilidad, ¿no? Como todo, hay personas que sí, personas que no, como todo en medicina, pero hay una herramienta ahí que puede ser útil para la misofonía. También para la rosácea, hay un médico en Misiones, que es el doctor Eno Pigel, que es también discípulo de Listoff, y él inventó el tratamiento PIT para la rosácea, ¿sí? Porque son nervios que se aprietan acá, pero en vez de dar dolor, alteran la coloración de la piel, Sí, y cuando tratamos con PIT mejoran. qué maravilla. Sí, así que ese es un hito muy O importante sea, para no el... solo para el dolor, ya estamos hablando de lo estético también. Exactamente. Sí, las cicatrices Ah, mejoran sí. muchísimo con PIT. Hay cicatrices que duelen, que alteran la postura y PIT las mejora muchísimo, hasta estéticamente también. Y bueno, y ahora hace poco mi profesora de Pilates, que además es una terapeuta excelente, inventó una forma de hacer PIT a través de su mamá, que estaba con una tos crónica, y me pregunta si la nebulización con dextrosa podría mejorarla. Ah, Y bueno, dicho y hecho, empezó a mejorar, lo empecé a indicar para tos crónica, rinitis, porque estos nervios no solo están debajo de la piel, sino en la mucosa, debajo de la mucosa. Y si esos nervios se claro. inflaman, pueden alterar y dar moco o irritación en la garganta, picazón.
Y bueno, estamos, en vez de hacer inyecciones o de poner la crema, estamos usando la nebulización con dextrosa, ¿Y ahí que cómo sería? ¿Viene el liquidito, el líquido, el mismo líquido de las inyecciones se pone en el nebulizador? exacto, se O compra un sea, sachet de dextrosa, en vez de fisiológico, el suero fisiológico, nuevamente que tiene sal, sí, usamos el de dextrosa. el Entonces otro. se saca, se pone en el aplicador y se hace la nebulización. Y es inocuo, no, no. Sí, es inocuo porque son 5 mililitros, es una cantidad de glucosa muy bajita, pero siempre lo que recomiendo es consultar con el médico de cada Claro, persona, ¿no? Porque estamos usando una herramienta que, bueno, que tenemos que investigar, pero en principio estaría bueno preguntarle a sus médicos si lo pueden recibir. Pero claro. lo hemos utilizado en personas con asma que les ha bajado la cantidad de broncoespasmos. En Tucumán, una médica hace poquito me comentó que unos pacientes con EPOC, con mucha producción de moco, redujeron la cantidad de moco y entonces los tratamientos que usan son más efectivos. Así que bueno, es realmente empezar a hablar de estos nervios superficiales subcutáneos nos empieza como a dar una herramienta de tratamientos que, bueno, que se va Y, abriendo así como un abanico. ahora se me vino gente con presión alta, nada que ver, ¿no? Con esto. No, no, que yo Ok, pueda entender ahora no, está bien, está bien. lamentablemente no. Me acordé Pero porque mi bueno, mamá es lo único que tiene, el tema de la presión. Bueno, claro, doctor, si vamos cerrando, gracias por este tiempo. Mire qué puntual, ¿eh? 8:57, dijimos una horita. maravilla. A las personas que están escuchando y que conviven con un dolor, eh, ¿alguna palabrita? ¿Por dónde pueden empezar entonces? Yo creo que empezar por saber que todo el dolor tiene una causa. No hay un dolor que no tenga una causa. Por lo tanto, tiene un tratamiento. No todos los médicos conocemos todas las causas. No todos los médicos conocemos todos los tratamientos. Por eso es que hay que buscar y seguir buscando y guiarse por lo que uno siente, digamos, ¿no? Por el camino que uno sienta, que es por ahí, por la medicina tradicional, por la medicina china, por la ayurveda, por la espiritualidad, por donde uno fluya en esa intención y que empiecen ese camino y que sigan buscando y que no se desanimen en esa búsqueda porque no sé, el dolor no es algo con el que haya que convivir, ¿no? Es un lenguaje del cuerpo que nos dice esto no está bien y hay que dialogar con ese dolor para decir, bueno, ¿qué es lo que no está bien? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Dónde tengo que buscar? Esa sería mi recomendación, que esto me lo enseñaron mis pacientes, yo no lo sabía. Esto yo Sí. aprendo de muchos de mis pacientes, de Lenita Valdés, que la nombramos hoy muchísimo, bueno, de cuando se nos queman los libros, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos a buscar? ¿No? Entonces, yo creo que eso, el dolor nos lleva a esto, a una pregunta interna. ¿Qué me pasa a mí con este dolor? ¿Qué puedo hacer? Y buscar ayuda, no quedarse solo, buscar ayuda. Hermoso. No tengo más palabras para agregar, más que agradecerle. Y bueno, a todos los que estuvieron en este vivo, vayan a seguir al doctor y vayan a, si tienen algún dolorcito, súper recomendable son las inyecciones de dextrosa, que son nuestra medicina natural. Así que bueno, Gracias. doctor, este vivo va a quedar guardado. Espero Buenísimo. que haga las cosas bien yo. Vale. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Bueno, ¿Eh? gracias Inés Gracias por a tu todos los que se tiempo. sumaron, ¿eh? Estuvieron ahí atentos. Y Gracias. Gracias. alguien preguntaba por la cremita, cuando van a hacerse el tratamiento, seguramente se los dan, ¿no es cierto? Sí, sí, Así fue conmigo. también es un preparado que les doy la fórmula. La dextrosa se indica como dextrosa al 25%, crema en base hidrosoluble. Es un preparado magistral que se puede hacer en cualquier farmacia, así que eso está disponible. Es una parte de dextrosa en polvo, 3 partes de crema base, se mezcla y así de simple. Si alguien hace cremas y la quiere hacer, realmente es algo muy, muy útil. Perfecto, muchas gracias, qué generoso. Muy bien. Bueno, gracias a todos.
Y bueno, nos vemos en la próxima, seguramente en algún momento hagamos otro encuentro, ¿eh? Este espacio Muchas fue muy lindo y gracias por su tiempo. gracias a usted, Marinés, por convocarme, por el tiempo, dedicarle y ayudarme a difundir. Muchísimas gracias. Gracias, Y a gracias. todos los que escuchan, que bueno, agradecidísimo también por eso. Exacto. Bueno, chau, chau. Adiós.